El pasado jueves 11 de febrero de 2016 se anunció uno de los acontecimientos más importantes de la ciencia de los últimos 100 años, el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Pero en realidad, ¿por qué está todo el mundo tan emocionado? Porque esto marca el principio de una nueva era de la exploración del universo. Ahora somos capaces de medir acontecimientos que antes eran inaccesibles para nosotros. Es como si hubiésemos ganado un nuevo sentido de la percepción. Hasta ahora, toda la información que hemos conseguido del universo es gracias a la luz que nos ha llegado de esos acontecimientos. Es decir, principalmente, la luz era nuestra única fuente de información del universo. Pero ahora, no solo podemos ver el universo, sino que también lo podemos oír. Lo que acabáis de oír es la onda gravitacional que se ha medido traducida a sonido. Es decir, ahora somos capaces de acceder a información sobre los acontecimientos del universo de una manera completamente diferente. Por fin, los astrónomos son capaces de medir directamente objetos que no emiten luz, como por ejemplo agujeros negros o estrellas de neutrones, o incluso tal vez objetos que no nos podemos ni imaginar o que no se han descubierto hasta hoy en día. Pero, ¿qué es una onda gravitacional? Gracias a Einstein sabemos que el espacio-tiempo está curvado. Y los movimientos causados a raíz de esa curvatura es lo que llamamos gravedad. La curvatura del espacio-tiempo la causa la masa de los objetos. Y Einstein predijo que si los objetos se mueven de una manera especial, estos transmiten unas ondas que se mueven a velocidad de la luz, y estas ondas es lo que llamamos las ondas gravitacionales. Y cuando estas ondas llegan a la Tierra, lo que hacen es expandirla y contraerla con la misma frecuencia que la onda, y esa expansión y contracción es lo que somos capaces de medir. ¿Y por qué no los hemos podido medir antes? Pues es porque esa expansión y contracción es muy pequeño, se ocurren a muy pequeñas escalas esos efectos. Los efectos de la contracción y expansión de la Tierra y de nosotros mismos son más pequeños que la mitad del radio de un protón. Y para poder detectar esas ondas, se ha tenido que crear un instrumento que es capaz de medir distancias con mucha precisión. Ese instrumento es lo que hoy en día conocemos como el LIGO, que está en los Estados Unidos. Y efectivamente, en septiembre de 2015 han podido medir una onda gravitacional. ¿Y qué información hemos podido sacar de este sonido? Las ondas fueron creadas por el movimiento de dos agujeros negros, uno que tenía una masa más o menos 29 veces mayor que la del Sol, el otro más o menos 36, y estas giraban en forma de espiral, acercándose cada vez más el uno al otro y aumentando su velocidad hasta que antes de la colisión los dos tenían más o menos la mitad de la velocidad de la luz. Y justo antes del choque, la intensidad de las ondas gravitacionales era más fuerte que la de la luz de todas las estrellas del universo. Y estas ondas gravitacionales se propagan a través del universo a la velocidad de la luz, disminuyendo su intensidad a lo largo del tiempo, contrayendo y expandiendo todo lo que encuentran en su camino, hasta que 1,3 billones de años más tarde llegan a ese planeta tan lejano llamado planeta Tierra, donde vive una especie que aparentemente es insignificante, pero al mismo tiempo es capaz de medir ese efecto y de entender todo el proceso cósmico que conlleva ese efecto. Bueno chicos, espero que os haya gustado este episodio. Suscribiros. Espero que os haya gustado esta breve explicación de por qué es tan importante este hallazgo de las ondas gravitacionales que se ha hecho el jueves pasado. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en ponerlo en los comentarios y lo intentaremos responder. Y nos alegraría un montón si os suscribíais, porque vamos a intentar subir contenido mucho más a menudo ahora. Y sí, nos vemos la próxima vez, eso espero.